Bienvenidos a todos a estos workshops que estamos haciendo para poder conocer un poquito más a fondo a los maestros estudiantes que dijeron sí, que sintieron participar en este cuarto encuentro global de un curso de milagros que lo vamos a hacer en Brasil, São Paulo, los días 28 y 29 de septiembre de este año 2024. En esta oportunidad tenemos el honor de estar aquí con Astrid y Miguel y vamos a conocer su trayectoria. Bienvenidos Astrid, bienvenido Miguel. Vamos a Gracias, bien conocer hallados. de, de buena fuente, directamente desde ellos, su trayectoria, cómo ha llegado el curso de milagros a su vida, cómo lo están extendiendo, sus proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también vamos a comenzar a hablar, bueno, ellos nos van a comenzar a hablar sobre un tema muy bonito que nos han traído en esta oportunidad y que vamos a desarrollar en el segundo workshop que vamos a hacer con ellos, que les invito desde ahora para que no se lo pierdan. Y el tema se llama Mi relación con Dios. Yo voy a hablar un poquito en forma general de Astrid y Miguel y después le damos los controles a ellos para que se presenten y que nos hablen de sus propias experiencias. ¿Ok? Entonces, primero comienzo con Astrid porque las damas primero. Entonces, Astrid, Evidente. evidente, ¿verdad? Astrid es profesora de yoga y facilitadora de TRE, ejercicios de liberación de la tensión y el trauma. Facilita cursos online y presencial sobre los juicios, la energía, los chakras y la conciencia. Empezó a escuchar una voz interna que le indicó que leyera la desaparición del universo. Muchos de nosotros ya tenemos conciencia de dónde viene eso. Ese libro es de Gary Renard. Y después empezó con un curso de milagros en el 2007. Astrid facilita, junto con Miguel, el estudio de un curso de milagros desde su casa. Ahora vamos con Miguel. Miguel lleva más de 40 años estudiando las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente y practicando meditación. Encontró el curso de milagros en el 2006 como resultado y respuesta a una crisis personal. Eso es bastante común en todos nosotros. Y desde entonces ha venido estudiándolo y practicándolo. Comenzó a facilitarlo en 2015 junto con Astrid. Es socio fundador y editor de El Grano de Mostaza Ediciones, editorial dedicada a difundir textos sobre un curso de milagros. Entonces, bienvenidos Astrid, bienvenido Miguel. Qué honor poderlos tener por aquí y poder conocer sobre su obra, sobre sus proyectos, sobre ustedes. Bienvenidos y ahora sí, les dejamos los controles y a escuchar sobre ustedes. Muchísimas gracias, Gracias, gracias. Jorge, Un honor. y gracias a todos por estar aquí, para acompañarnos aquí hoy. Y hablamos de... ¿Quieres empezar a hablar tú, Miguel? Bien, si quieres empiezo yo, me da igual. Bueno, primero, ¿cómo llegué al curso? ¿Cómo me llegó el curso? Pues fue una historia interesante para mí, pero realmente fue un momento extremo de mi vida. Era un momento en el que estaba en una relación muy difícil con una mujer y sentí que estaba en un callejón sin salida. Sentí que no encontraba la salida, bueno, pues eso, que tenía una sensación de presión muy fuerte y llegué a un punto de no sabía qué hacer. Entonces hubo un momento, me acuerdo todavía, en la cocina de mi casa, que pedí con todas las ganas y con toda la sinceridad que tenía en ese momento, pedí si hay alguien ahí fuera que me ayude. Fue una llamada al universo, no fue particularmente a Jesús ni al Espíritu, fue como si hay alguien ahí, si hay alguien escuchando, que me ayude, por favor, que necesito ayudar.
Y entonces lo que ocurrió fue que a los, no sé, quizá al mes o 2 meses, yo en ese momento era traductor, ahora, bueno, sigo traduciendo, aunque hago también otras cosas, me llegó para traducir un curso, el libro La desaparición del universo, de Gary Renard. Entonces, cuando empecé a traducir el libro de Gary, dije, ostras, esta es la respuesta a mi petición. Lo reconocí diáfanamente claro, muy claro. Sentí profundamente que esta era la respuesta y ese libro para mí, yo he estado leyéndolo y releyéndolo, creo que lo he releído como 26, 27 veces y sigo releyéndolo cada verano prácticamente. Y para mí tiene muchísimas respuestas, tiene mucho contenido, muchas respuestas. Para mí es como un camino de vida, ha sido. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar primero Desaparición del Universo, un curso de milagros. Conocí a mi profesora aquí en España, Ana Palay, que creo que está también entre los maestros del curso de este año aquí en España. Y ya a partir de ahí, un poco más adelante, surgió la idea de crear la editorial. Me lo propuso un socio y yo también había sentido la necesidad. Yo había conocido a Kenneth Wapnick en California, él también le conoció. Sentíamos que era importante publicar la obra de Gary Renard, de Kenneth Wapnick. A mí principalmente me impulsó la idea de publicar La desaparición del universo, ya que para mí era un libro tan absolutamente central, fundamental y transformador. Entonces esta fue la idea, con eso empezamos la editorial y bueno, pues ahí estamos, unos años después. Bueno, empezamos en 2009. Llevamos ya 15 años y muy bien. Ahora la verdad es que va muy bien. Nos dedicamos principalmente a traducir libros de Kenneth Wapnick, Gary Renard, pero también de muchos otros difusores, quizá no tan vinculados con el curso, pero sí vinculados, como Wayne Dyer y mucha otra gente. Hemos publicado cosas de John Mundy, de Nuc Sánchez, bueno, una larga lista de autores relacionados con el curso y con la espiritualidad y digamos, con la nueva conciencia también en general. Y esto es, te paso la palabra, Astrid. ¿Cómo encontré el curso? Pues estaba teniendo muchas experiencias, lo que se puede decir, no de este mundo, escuchando una voz interior, empezaba a tener visiones muy claros y era como yo estaba en una relación y todo, entre comillas, era perfecto, en vida que tenía todo, pero era que yo no he venido por esto. No, no es esto, tiene que haber algo más. Nada me llenaba, ni el coche, ni los viajes, nada. Había otra cosa, una llamada. Y pues empezó esto a ver cosas que aparentemente no era ahí, visiones, una voz muy clara en mi mente, dirigiéndome con cosas suavemente, suavemente, hasta un día me apareció un ángel en mi habitación y recuerdo que mi primera reacción era, creo que es equivocado de lugar, de habitación, ¿sabes? Que como, a lo mejor el vecino, ¿no? Y me dijo, no, porque vas a expandir que Dios existe. Y yo, hasta este momento, nunca había pasado con mi cabeza. Yo aún tenía Dios como en las nubes, ¿sabes? Y yo dijo, había una pausa, entonces me dijo, porque tú sabes que Dios existe. Y yo le dije, sí. Y no ni lo sabía. Era un sí tan rotundo. Y de repente digo, ¿y cómo lo hago esto? ¿Cómo lo hago esto? Y de repente me vino a la mente que yo soy inglesa de Inglaterra,
era como ponerme encima de una caja en Londres o en mi pueblo, explicando, mira, que Dios existe, estás salvado, ¿sabes? Viví esto en mi mente, como pienso, voilà, aquí donde me he metido yo, ¿no? Y dice, mira, vamos poco a poco, vamos a empezar contigo. Y dice, y vas a leer La desaparición del universo, que no lo había oído nunca este libro. Claro, estaba la voz en inglés. Y después vas a empezar con un curso de milagros. Y así fue. Fue empezar a leer, lo comí, no lo he comido 25 veces, solo una vez, la desaparición del universo, pero lo comí, porque es como para mí en esos momentos me daba respuesta a todo lo que me estaba pasando, respuestas a todo lo que estaba pasando. Entonces, después empecé un curso de milagros y fue como cada día, porque yo sentí que era un curso de milagros y un curso hay que ir a un sitio de estudio para estudiar cada día. Y eso fue así durante un año. Y cuando entré en este local, era, eso es gracioso, pensé, ya estoy en casa. Pensaba que ya era todo, ya hecho todo, ¿no? Ya había por final encontrado lo que estaba buscando todo el tiempo. Y esto es como yo encontré el curso de milagros. Y después, este es Don Gato. Él, cuando hay vídeos del curso, está aquí. Él viene a acompañarnos, sí. Es el tercer mosquetero. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Conocimos hace... En 2015. 2015. ¿Sí? Sí. 9 años, ¿no? Sí. Sí. Pensaba que era 10, no sé. Sí, no, son Sí. 10. Pues esto que conocemos, y esto es otra historia, que si quieres saber está una entrevista, porque hoy no creo que hay tanto tiempo, porque es bastante gracioso la historia. Y pues claro, lo conocimos y empezamos muy rápido compartiendo lo que es un curso de milagros. Y me vino súper claro que el estudio se llama Milagros en Casa, que tenemos una página web que se llama Milagros en Casa. Tenemos un canal de YouTube que se llama Milagros en Casa, porque el milagro está en ti, no está fuera. Dios está en ti, no hay nada fuera. Y para mí ha sido muy claro esta enseñanza. Y todos mis maestros siempre me han como enseñado que es dentro, siempre está dentro, está en la mente, siempre está en la mente, ¿no? No está fuera, no está en otro maestro, está en todo en realidad, porque está en todo. Pero el cambio es con uno mismo, ¿no? Entonces, para mí el curso de milagros es un trabajo duro, de honestidad, porque yo pensé que era muy honesta, yo pensé que no juzgaba, y cuando empecé el curso me derrumbaba todo, porque pensaba, madre mía, no soy honesta en absolutamente nada, juzgo absolutamente todo. Entonces, cuando yo mis primeros años juzgaba a mí mismo por juzgar, ¿sabes? Que todo al revés, todo era... Y pues eso, entonces también me gustaría que sepan las personas que ven esto, cuando tenemos las reuniones de Milagros en Casa, están completamente gratuitos cada viernes, es por la tarde en España, pero también aceptamos aportaciones. Y esas aportaciones, no es necesario, pero las aportaciones van a una cuenta que tenemos asignado a lo que es, nosotros le llamamos cuenta semilla, en el sentido de que si hay alguno de ustedes que de alguna razón, por ejemplo, que no puede, sientes que no puedes por el país que estás o quieres entrar en este encuentro y no tienes y quieres un poco de ayuda, también se puede poner en contacto con nosotros si sientes que no puedes y realmente sientes la llamada para hacerlo, pues este dinero que tenemos en esa cuenta es precisamente para esto. A ver cómo la cuenta va.
Pero eso es la idea, que siempre hacemos las aportaciones, lo sabe, y tenemos algunos del grupo. Muchísimas gracias del grupo, nuestro grupo de estudio aquí. Gracias por estar aquí, porque sois vosotros que sois Milagros en Casa. Y lo sentimos muy agradecido que nos acompañemos. Que nos acompañéis. Porque Gracias. eres parte de ello, eres parte de nosotros. Y gracias a vosotros estamos aquí. Vale, ok. ¿Alguna pregunta? Hemos ido muy rápido, ¿no? Sí. Lo que sí podemos hablar, después abrimos los micrófonos si hay alguna pregunta, creo que es el 19 de junio. Julio, creo, ¿eh? Vamos a hacer un workshop, como nosotros nos gusta hacer los workshops, que son muy prácticos. Me gusta practicar todo lo que estamos haciendo. Yo creo que el curso de milagros es práctica, es la práctica del perdón, es la práctica de la mente y es muy, de un lado, individual, un trabajo individual. Pero con nuestro grupo es muy bonito porque nos gusta mucho la participación de nuestros maestros y alumnos, porque somos iguales, porque nos da ideas, nos surgen las ideas. Jorge, ¿has querido comentar algo? Sí, quiero aprovechar de que como ustedes están hablando justo de eso, voy a compartir la pantalla para ir mostrando la página web de ustedes, el canal de YouTube, donde los pueden conseguir, para también las personas que estamos aquí y los que van a ver la grabación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, la invitación es para todos el viernes 19 de julio, que ahí vamos a profundizar el workshop con Astrid y Miguel sobre mi relación con Dios. Pero quería aprovechar de mostrarles también la página web que ellos tienen, que es Milagros en Casa. Y pueden entrar en milagrosencasa.com directamente y ahí pueden revisar todo el proyecto del que viene hablando Astrid y Miguel. El canal de YouTube, @milagrosencasa. Y por Instagram también pueden conseguir a Astrid como astridb.me. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues... Ok, si os parece, comentamos brevemente el plan de lo que vamos a hacer. Esta idea de mi relación con Dios, yo creo que está implícito en el curso el entrar en relación con Dios. Y lo primero que surge es, ¿qué es Dios o quién es Dios? ¿Es algo que está fuera? ¿Es algo que está dentro? ¿Cómo se entra en relación? ¿Y cómo sé que estoy en relación? ¿Cuál es la sensación, el sentido subjetivo de cuando me siento en relación? Entonces, esto es un poco lo que queremos abordar. Estas son las ideas. Las ideas y nuestro planteamiento, como dice Astrid, es muy práctico. Lo que nos gustaría es proponer ejercicios, proponer prácticas, que las personas tengan una experiencia y que la puedan compartir. Para nosotros es muy importante la idea de que la persona saque de sí, no tanto que nos escuche a nosotros, no tanto que oiga palabras hermosas, sino que cada uno pueda compartir desde dentro, que saque de sí lo que tiene, y eso es lo que realmente nos hace crecer, lo que sacamos de nosotros, lo que ponemos sobre la mesa, aquello que nos ha tocado y aquello que nos permite ahondar o reflexionar o que queremos compartir. Entonces, esto es un poco la metodología y tocaremos temas como cuáles son, por ejemplo, los obstáculos a la relación con Dios, ¿no? Por ejemplo, la idea de no sentirse válido, la idea de no soy importante, Dios no va a querer hablar conmigo o el Espíritu no va a querer hablar conmigo. ¿Cómo mirar estas ideas, cómo repasar estas ideas y cómo trabajarlas, cómo superarlas, cómo dejarlas a un lado, cómo
poder abrirnos y cómo abrirnos a escuchar. Y también la idea de cómo sentimos, cómo podemos sentir una comunicación, cómo sentimos la voz o cómo sentimos una presencia, podemos sentirnos acompañados, La inspiración. podemos sentirnos inspirados, nos puede venir una idea que tiene una cualidad muy específica. Es un poco mirar todo esto, compartirlo entre todos, porque vamos a llegar seguramente a una serie de cosas que son comunes entre nosotros y que en esa comunidad, en ese ser comunes, vamos a decir, ah, vale, no es solo mi experiencia, también le pasa a Jorge, también le pasa a David, también le pasa a Gemma, le pasa a otra persona. Esto me afianza, me da confianza de que realmente estoy conectando con una sabiduría interna, con algo que ya está dentro, con Dios inmanente. Bueno, siempre en filosofía y en teología se ha hablado de Dios trascendente y ahora queremos entrar más en Dios en nosotros, Dios inmanente. Y cómo entrar en contacto. Y ahora un momento, Catherine, un segundo, estoy contigo, ¿vale? Gracias. Porque si te han llegado el libro, un curso de milagros, por favor no me digas que Dios no está en tu mente, ¿sabes? Que tú no estás en la mente, ¿sabes? Es como, ese es, y seguro que cada uno ha tenido unas experiencias más extrañas. ¿Cómo ha entrado esto, no? O cómo ha entrado por otro lado. Y también como nos dice el propio curso que no es el único camino. No es, el curso de milagros no es el único camino. Hay millones, el Espíritu está encantado, el Dios está encantado, para decirlo de la manera. El camino que sea, lo que sí que dice, es un libro, es una práctica, es un curso del perdón y la relación. Y pues eso que es para mí, yo tengo algunos apuntes del curso, pero quiero pasar la palabra a Catherine, que tiene la mano levantada. Oi, vou pedir para o Jorge, vou falar devagar para ver se vocês me entendem, mas vou pedir para o Jorge também, se ele puder traduzir a minha pergunta, né? Quero agradecer a Astrid, Miguel e todos que estão aqui. E a minha pergunta, vou ser bem rápida, assim. Os dois trabalham, principalmente a Astrid trabalha com yoga, né? Então mexe muito com o corpo. A minha pergunta é se ela tem alguma experiência, alguma coisa que ela possa contar para a gente dessa harmonização, né? Desses níveis, do nível da mente, que é onde o curso atua, e como harmonizar isso com o corpo, que é a manifestação da crença. Bueno, Catherine está preguntando que, por favor, sobre todo para Astrid, que ella trabaja y tiene bastante experiencia con el yoga y la meditación, que ¿qué nos puedes decir de cómo armonizar esa parte de cuerpo con espíritu y mente a través de las meditaciones con el yoga? ¿Cómo tú puedes contarnos alguna experiencia que te haya sido relevante, ¿no? Entonces, Catherine está haciendo esa pregunta que está bastante bonita. Muchísimas gracias. Y no lo encuentro ahora. Catherine, aquí. Catherine, muchísimas gracias. Obrigada. La pregunta. Yo, para mí, en mi experiencia, solo puedo hablar de mi experiencia, mi percepción, es cuando tenemos una idea, cuando empezamos el curso, yo soy mente y no soy cuerpo, soy libre. Entonces tenemos, en mi percepción, la tendencia no existe. Es como mi cuerpo no existe, mis dolores no existen, mi cáncer no existe, esto de lo que tengo no existe. Y a lo mejor el 19 puedo explicarlo con las palabras del curso, pero lo que quiero decir, darle al espíritu. Eso es muy personal, yo siento en mi cuerpo por completo, muy enraizado aquí, siento muy en el presente, noto mis energías, mi cuerpo, mi dolor,
Cuando, por ejemplo, yo me levanto, digamos, y no puedo respirar, digamos que hoy estoy tapada. No, es un momento tomar conciencia de mi respiración. Y siempre con el no sé. Y es qué es lo que no estoy entrando, qué es lo que no está entrando en mí, dónde estoy bloqueada, digamos. Y es en mi experiencia, me voy a darte otro ejemplo así gracioso. Un día lo pasé dando besitos y todo el mundo, abrazos, y todo el mundo está diciendo, no me besas, no me abrazas, porque tengo un gripe, está muy fuerte que pasa por todo el mundo. Y yo, muy sobrada, digo, yo no cojo nada. Yo no cojo nada, claro, que uso milagros, yo no cojo nada, yo no cojo nada. Nada más llegué a casa, mi fiebre a 40 grados, no sé, súper alto, no he podido moverme, no he podido ni esto. Y yo, esto sí, era una pregunta súper inocente en este momento, era, ¿qué pasa aquí? Sin saber la respuesta. Esto para mí va a ser muy importante durante el workshop, no sé. Esto vamos a utilizar esto mucho para que pueda entrar el espíritu. Porque si yo creo que yo sé, aquí estoy liado. Pero lo quiero comentar con esto, que era súper inocente, ¿qué ha pasado? Y la respuesta fue, tú diciendo no crees en nada, en este momento estás afirmando que existe algo. ¿Se entiende? El vídeo que hace. ¿Me entiendes? Si me entiendes lo que estoy intentando decir. ¿Lo entiendes? Como dicen, no existe el gripe. Yo estoy afirmando en mi mente que existe el gripe. No duro. Y era como, fíjate la soberbia que tengo. Es como, yo no lo tengo, yo no lo creo. Y era, no duró ni 10 minutos, se baja la fiebre, todo está en la mente, pero podemos usar el cuerpo. Esa es mi percepción. No, estoy abierto a ser corregido y todo, ¿no? Si yo dejo mi cuerpo al espíritu, siento que puedo sentir el espíritu en todo lo que hago, en cuando lo miro a la otra persona, cuando toco. Otro ejemplo, puedo dar miles de ejemplos. Un día que alquilamos o no, dejamos la casa a alguien que estuviese fuera de vacaciones y sentí como entraba y estaba súper limpio la casa, estaba súper limpio. Y para mí era como, estaba sucio. Y digo, ¿qué pasa? Lo limpio y limpio y limpio y no se queda limpio. Claro, eso también es muy importante en el estudio, es para que no saber. Esos 2 pasos atrás, que siempre lo hablo, de 2 pasos atrás, este silencio, para que puedas escuchar el espíritu. No necesariamente en voz o imagen, cualquier... No limites el espíritu en la comunicación, es ilimitado. Lo que me vino es, tócalo con amor. Toca con amor. Bellísimo, bellísimo. Todo está en la mente. Y Jesús en el curso dice, dame todo, dame todo. El espíritu, digamos, en el cielo no necesita ayuda. Es aquí donde necesito ayuda. Entonces, muchísimas gracias, Catherine. Espero que te haya ayudado. Si tienes otra pregunta, tengo miles de explicaciones y cosas y encantada, agradecida y honrada por estar aquí con vosotros. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, quizás solo añadir que, sí. Tal como yo lo entiendo a través de terapias y de experiencia con muchos terapeutas, etcétera, el cuerpo en sí es un sistema de memoria. Los recuerdos, las imágenes están grabadas en las fascias corporales
y en terapia y en procesos, en cualquier proceso de aumento de la vibración, de elevación o de ascensión, como dice el curso, salen los recuerdos pesados, ¿no? Los recuerdos biográficos que han quedado grabados tienden a salir a la conciencia, y si son aceptados y son dejados ir, pues se liberan, ¿no? Pero podemos entender el cuerpo como digamos, un depósito de memorias. Me gustaría compartir una cosa muy, muy importante, que yo en principio, antes de entrar en el curso, yo le he dicho que tuvo muchas experiencias diferentes, pero pudo ver las enfermedades de las personas. Eso es antes del curso. Ver las enfermedades, sabía lo que pasaba, pues me vino todo, muchas experiencias de este tipo. Entonces, cuando empecé el curso, lo que hizo es, el cuerpo no existe. Astrid decide que el cuerpo no existe, ¿para qué voy a hacer algo con el cuerpo? Vale, pues nada, que literalmente hizo un bloqueo ahí de que no hay enfermedad, todo está en la mente, súper, fantástico, y toda alegría. Y después escuché una voz que decía, ahora sí puedes utilizar, para decir una manera, este don, que no es un don, pero es un don, a través del espíritu. Y quiero dar otro ejemplo, súper, creo, muy, muy importante hoy. Vino una mujer, vino a casa, lo vi, me puso mis manos encima, y en mi mente pensé, espero mis palabras aquí, era como, ¿sabes? Como, está fatal esta mujer. Madre mía, qué fatal está esta mujer. Era de repente, estaba mis manos en sus pies. Me sentí el impulso tan potente, salir, levantarme. Y me dijo, Astrid. La voz me dijo, Astrid, 2 pasos atrás. Como no te pones, estoy haciendo una traducción, es como no se te ocurre, no piensas en poner tus manos encima de nadie. Sana tu mente primero. ¿Entiendes? Sana tu mente primero. Si yo veo a alguien que yo creo que tiene un problema, eso es entre comillas, un regalo para mí, para traer a mí. Por eso siempre entrego todo al espíritu. Creo que es muy importante que sepamos esto, ¿no? Es a través. Y las palabras, lo que tengo que decir o no decir o lo que sea, es inspiración del espíritu, para decirlo de una manera. Pero siempre es sana tu mente primero. No puedes sanar si no lo has sanado tú. Y sanamos juntos. Eso sí, es muy importante aquí. Gracias, Catherine. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta? Me gustaría, antes de terminar, para como introducción del workshop, porque me vino súper claro un par de frases que también vamos a hacer un retiro presencial en agosto, 1 de agosto, vamos fuera en España 4 días, que va a ser también la relación con Dios. Y me gustaría, si puedes, estos dos. Esos 2 puntos. Y me gustaría, si tomas un momento, si sientes, a cerrar los ojos, a sentir esas palabras. Abandono gustosamente todo aquello que puede demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Recordar
es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Amén. Y también otra cosa que me gusta, Evangelios, una vez lo escuché a Miguel comentar en el grupo sobre lo que decía Jesús en los Evangelios, era todo lo que sacas de ti, Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás. todo lo que sacas de ti te salvará, todo lo que guardas te condenará. Por eso saca todos los obstáculos, sin miedo, sin juicio, sin pudor. Cuando sacas, por eso nos gusta hacer compartir, porque claro, si alguien comparte y a mí me hago reaccionar o pienso, oh, esto no me va conmigo, es una opción, es una oportunidad para mí y para todos porque somos una mente. Ya está. Ok. Ok, Jorge. Bueno, nosotros aquí quedamos maravillados con Astrid y Miguel. No sé si alguno de ustedes también tiene alguna pregunta o si están todos bien. Entonces, podemos vernos ya en el próximo workshop que van a dar Astrid y Miguel con mucho amor, con mucho cariño. Eso va a ser el día viernes 19 de julio. Los esperamos para profundizar este hermoso tema de mi relación con Dios. Con el Entonces, grupo Milagros en Casa. con ¿Recuerdas, el chicos? grupo Que Milagros tenéis en que... Casa. Sí, con el grupo, con la práctica, ya sabes. Así es, así es. Bueno, como no veo más preguntas, entonces muchísimas gracias, Astrid, muchísimas gracias, Miguel, un verdadero Muchas gracias, honor Jorge. Muchas gracias a tenerlos todos. A aquí. todos. Muchísimas gracias a todos también por haber participado. Gracias a todos por traernos esta linda energía para compartir. La invitación es a que entren en el website, en la página web del Encuentro Global, que es www.encuentroglobalucdm.org. Ahí van a ver un calendario de actividades con muchos maestros que también están decidiendo participar en el próximo encuentro global de un curso de milagros aquí en Brasil. Eso va a ser el sábado y domingo 28 y 29 de septiembre. En esa página web entran en la pestañita que dice workshops y ahí pueden conseguir la grabación de este video de Astrid y Miguel, conocerlos un poquito, ver cómo los pueden contactar y prepararse para el próximo. Ahí les aparece en el calendario y más abajo van a ver todos los otros videos de otros maestros y estudiantes que van a participar. Por si no los han visto, también se los recomendamos que lo vean. Entonces están todos bienvenidos. Fíjense que aquí podemos participar, conocernos, hablar, compartir y seguir creciendo juntos porque decidimos estar aquí en este camino de un curso de milagros. Entonces, qué belleza. Qué belleza. Y es público para todos. Aprovechen la oportunidad. Vengan al próximo workshop de Astrid y Miguel y vamos a fundirlos en preguntas, porque yo quiero aprender. Claro, yo quiero aprender de ellos también. Entonces, bueno, Sanamos muchas juntos. bendiciones y Gracias, sanamos gracias. juntos. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Jorge. Hasta pronto. Nos vemos el día 19. Gracias a la Hasta organización y gracias a Milagros en Casa y gracias a todos. Todos. Jennifer, Miriam, Jorge, todos. Marco, todos. Gracias. Gracias. Bendiciones y abrazos para todos. Bendiciones.